Hola estudiantes. La lección de hoy es el modo imperativo. Pero ¿cuál es el modo imperativo? Con el modo imperativo le requerimos a alguien que haga o no haga algo. Mencionando con un ejemplo. Luis, ven a cenar. Lo usamos en caso de advertencia. Comando. Instrucción. Bata los huevos y mezclalos con la harina. Escriba 12 páginas hasta el miércoles. No lo llames ahora, espera algunas horas. Y ahora, veamos cómo conjugamos en modo afirmativo. Verbos que terminan en ar. Trabaja. Trabajé. Trabajemos. Trabaja. Trabajen. Verbos que terminan en er. Aprende. Aprenda. Aprendamos. Aprended. Aprendan. Verbos que terminan en ir. Escribe. Escriba. Escribamos. Escribid. Escriban. De la siguiente tabla podemos saber cómo cambian los verbos. En la primera columna puedes ver que la letra O se convierte en ue. Vuela. Vuele. Volemos. Volad. Vuelen. En la segunda columna puedes ver que la letra E se convierte en ie. Piensa. Piense. Pensemos. Pensad. Piensen. En la tercera columna puedes ver que la letra I se convierte en I. Envía. Envíe. Enviemos. Enviad. Envíen. En la cuarta columna puedes ver que la letra U se convierte en U. Continúa. Continúe. Continuemos. Continuad. Continúen. La raíz verbal cambia solo cuando la forma es tónica. En la primera columna puedes ver que la letra E se convierte en I. Pide. Pida. Pidamos. Pedid. Pidan. En la segunda columna puedes ver que la letra C se convierte en ZC. Pero las formas tú y vosotros formamos regularmente. Conoce. Conozca. Conozcamos. Conoced. Conozcan. Y en la tercera columna se convierte en ic. Trae. Traiga. Traigamos. Traed. Traigan. Y ahora veamos los verbos irregulares. Pon. Ponga. Pongamos. Poned. Pongan. Haz. Haga. Hagamos. Hacer. Hagan. Sal. Salga. Salgamos. Salid. Salgan. Ten. Tenga. Tengamos. Tened. Tengan. Ven. Venga. Vengamos. Venid. Vengan. Di. Diga. Digamos. Decid. Digan. Ve. Vea. Veamos. Ved. Vean. Da. De. Demos. Da. Den. Se. Sea. Seamos. Sed. Sean. Está. Esté. Estemos. Está. Estén. Ve. Vaya. Vayamos. Id. Vayan. Cambios en la ortografía. Los verbos que terminan en ger. Gir. La letra G se convierte en J. Escoja el metro. Los verbos que terminan en cer. Cir. La letra C se convierte en Z. Comenzamos al jefe.
Los verbos que terminan en gir. La letra Gu se convierte en G. Sígame. Los verbos que terminan en car. La letra C se convierte en Q. Marquen el número. Los verbos que terminan en gar. La letra G se convierte en Gu. Paguen en la caja. Los verbos que terminan en zar. La letra Z se convierte en C. Empecemos ya. Los verbos que terminan en guar. La letra Gu se convierte en Gu. Averigüe su dirección. El lugar del pronombre. En la oración. Imperativo. Pon. Pronombre reflexivo. Te. Pronombre acusativo. Lo. Póntelo. Si el pronombre os agregamos después de la forma vosotros del verbo, entonces abandonamos la letra D. Acosta. Más. Os. Se convierte en acostaos. Si el pronombre nos agregamos después de la forma nosotros del verbo, entonces abandonamos la letra S. Acostemos. Más. Nos. Se convierte en acostémonos. Y ahora veamos el modo prohibitivo. Cada verbo que termina en ar. Nos formamos con la terminación E. Cada verbo que termina en er. Ir. Nos formamos con la terminación A. No trabajes. No trabaje. No trabajemos. No trabajéis. No trabajen. No aprendas. No aprenda. No aprendamos. No aprendáis. No aprendan. No escribas. No escriba. No escribamos. No escribáis. No escriban. No agregamos los pronombres reflexivos al verbo. Están delante del verbo. Este es mi libro. No te lo lleves. Irregulares. Ser. No seas. No sea. No seamos. No seáis. No sean. Pensar. No pienses. No piense. No pensemos. No penséis. No piensen. Oír. No oigas. No oiga. No oigamos. No oigáis. No oigan. Gracias por tu atención. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte. Pulsa el botón me gusta y escribe comentarios.